aquí en Nacional, Nace Cada Día, estamos en tu programa ¿Qué hacer en casa? Tocando distintos temas desde los vinculados al aspecto económico, gastronómico y a la salud. Específicamente hemos hablado de salud física, teniendo en consideración la alimentación, pero también hay que desarrollar acciones preventivas en enfermedades tan complejas y difíciles como es el cáncer y en particular la situación de los niños y de las niñas, Michael. Así es, y aunque no lo crean, también es un sector que se ve afectado por esta terrible enfermedad del cáncer, cáncer infantil. En el Perú se reporta que cada año hay 1.800 nuevos casos de cáncer infantil que se reportan y eso en realidad tiene que llamarnos mucho la atención. Por eso vamos a conversar de inmediato con nuestro especialista. Él es el doctor Iván Massa, oncólogo pediatra, pero también vicepresidente de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú. Doctor Massa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Nacional. Buenos días, gracias por la entrevista. Doctor Massa, hemos visto a nivel de estadísticas que las 2/3 partes de los casos que llegan a consultas de niños que tienen cáncer están en estado avanzado. ¿Qué es lo que está pasando en torno a esta situación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Sí, lamentablemente es cierto, esta es una realidad. La mayoría de nuestros pacientes llegan en estadios avanzados, ¿no? El 69% llegan en estadios 3, 4. Y esto no es bueno porque le quita las posibilidades de curarse. No es lo mismo llegar a una enfermedad temprana que en enfermedad avanzada, obviamente. Esto ocurre por diversos factores. Entre ellos es porque no tenemos una política preocupada por el cáncer en niños, en la cual se priorice un diagnóstico precoz, ¿no? Este diagnóstico precoz va a cambiar el pronóstico de los niños con cáncer. Las posibilidades de curarse aumentan en forma importante. ¿Y por qué estamos fallando en el diagnóstico precoz? Básicamente porque en las facultades de medicina no se habla absolutamente nada sobre cáncer infantil. Uno termina medicina y no tiene idea que el cáncer infantil existe, ¿no? Y no solamente eso, sino también cuando uno hace la especialidad de pediatría, rotar en oncología pediátrica no es una rotación obligatoria en nuestro país, ¿no? Entonces, muchos pediatras terminan toda la especialidad sin haber tenido una experiencia de un mes en un servicio como ¿no? Que les podría enseñar mucho, no solamente a ver niños con cáncer, sino a manejar pacientes con defensas bajas, a manejar trastornos oncológicos de emergencia que los van a ver en cualquier centro hospitalario donde trabajen. Entonces, algo importante ahí es que dentro de una política de Estado es que se inserte en los planes de formación de los pediatras el tema de cáncer pediátrico, el cáncer infantil, ¿no? Y de repente en las escuelas de pregrado de medicina, no necesariamente que se haga un capítulo, pero por lo menos sí una clase sobre cáncer infantil, ¿no? Cosa que todos estamos atentos, ¿no? Porque lo real es que tenemos muchos pacientes que llegan a nuestra consulta y cuando hacemos la entrevista y le preguntamos cómo es que se dio cuenta, nos dicen, bueno, la verdad, esto que presentaba ya me había dado cuenta hace mucho y yo le dije al doctor, pero el doctor no le llamó la atención. O sea, lo que siempre se dice, ¿no? Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, ¿no? Entonces, claro, algo muy importante es que se trabaje en las facultades de medicina y pregrado, por lo menos que haya una clase que hable sobre cáncer infantil, y en la formación, en la residencia, durante la formación de la especialidad médica de pediatría, se rote en un servicio de oncohematología pediátrica por un mes, ¿no? Eso va a enriquecer mucho la formación de un pediatra. Claro, doctor, y cuando hablamos de cáncer infantil, ¿cuáles son los casos más recurrentes que hoy en día tenemos como casuística acá en el Perú? En el Perú, básicamente la causa más frecuente, el cáncer más frecuente son las leucemias, ¿no? Las leucemias y los linfomas, y después de esto tenemos los tumores cerebrales, ¿no? Digamos, en primer lugar las leucemias, después los tumores cerebrales y en tercer lugar estarían los linfomas. Esos son los cánceres más frecuentes que ocurren no solamente en el Perú, sino en el mundo.
digamos, y la expectativa en el mundo de curarse varía de acuerdo al país donde estés, ¿no? Digamos, es triste decirlo, pero el factor pronóstico más importante para poderse curar de un cáncer depende de dónde vives, dónde naciste, ¿no? O sea, si estás en Nueva York, si estás en París, si estás en Perú, España, las chances de curarte que tienes es más o menos 80-85%, ¿no? Si estás en un país más pobre, con menos recursos como el Perú, las chances que tienes de curarte ya bajan en forma importante. En el Perú, que ya no somos considerados un país pobre, sino un país de ingresos intermedio alto, aún tenemos estadísticas de los países pobres. De hecho, en Latinoamérica estamos un poco a la cola, ¿no? Según el registro de Lima Metropolitana, la sobrevida global del cáncer a los 5 años es 58%, ¿no? Este 58% es lo que tenía Estados Unidos hace 45 años, como para que tengan una idea en qué tiempo estamos en la historia del manejo del cáncer infantil en nuestro país. Y este 58%, la verdad, es una cifra que nosotros tomamos con pinzas, porque lo más probable es que sea mucho menor, porque el registro de Lima Metropolitana no abarca ni siquiera el 50% de los casos en nuestro país. Y los que los abarca son básicamente de Lima. Imagínense cómo están en provincias, ¿no? De hecho, según hay un observatorio global de cáncer que se llama Globocan, se espera que en el Perú haya más o menos 1.800 niños con cáncer cada año, niños y adolescentes. Sin embargo, a los hospitales están llegando alrededor de 1.350 niños nada más. ¿Y qué quiere decir esto? Que existen 450 niños, o sea, casi una cuarta parte, que va a morir sin ni siquiera enterarse que tuvo cáncer, ¿no? Estas son cifras duras, muy duras, y no son cifras que está a la altura de un país que tiene ingresos intermedios altos, ¿no? Como es considerado el país, en nuestro Perú, en nuestro país, y que nos pone un poco a la cola Latinoamérica. Sin embargo, si vemos en cifras económicas, Perú no está a la cola de Latinoamérica, ¿no? Pero sin embargo, en cifras de cáncer infantil sí, porque había un descuido, un olvido de las autoridades por los niños con cáncer. Los niños con cáncer han sido invisibilizados, ¿no? Por el Estado, y eso queremos cambiar. Un dato importante que les quiero comentar es que en Guatemala y en El Salvador, que son países más pobres que el Perú, con un PIB per cápita mucho menor que el Perú, ellos tienen una tasa de abandono de 1 a 2%, abandono de tratamiento en cáncer infantil. Abandono significa, en cáncer, alguien que va a morir por esa enfermedad, porque si no recibes tratamiento, el cáncer te mata. En el Perú, la tasa de abandono es 18.4%, o sea, casi 20%. 10 a 20 veces más que países más pobres que nuestro. Estos datos son cifras duras, pero que nos muestra claramente cómo es la situación en nuestro país, que nos dice claramente que el cáncer infantil ha sido olvidado por las autoridades. No hay justificación alguna para que tengamos cifras de este tipo, así como no hay justificación alguna para que no tengamos un registro nacional de cáncer infantil al 100%, que nos dé cifras reales, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer para cambiar esta situación? ¿Cuál debería ser la respuesta desde los distintos sectores? Felizmente, dentro de todas estas noticias malas, existe todo un equipo multidisciplinario trabajando ya desde hace 2 años para que estas cosas cambien. Gente muy, muy preocupada, dando de su tiempo mucho para que esto cambie. De hecho, el año pasado, en junio del 2019, en Cusco, hubo una reunión en la cual juntó a mucha gente que trabaja en cáncer infantil, médicos especialistas, pero no solamente los médicos especialistas, sino además las personas que toman decisiones, ¿no? Porque ellos son los que van a cambiar esta realidad. A esta reunión fue la misma presidenta ejecutiva de salud, Fiorella Molinelli, el gerente del Hospital Regagliati, el gerente del Hospital Almenara, fue también el director del INEN, el doctor Payet, y ahí se trabajó para dar prioridades. ¿Qué cosa tenemos que hacer?
y se llegaron a 10 acuerdos, 10 prioridades, que se firmó el 7 de junio del 2019 en Lima, en un acto organizado por la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de esos 10 compromisos, uno importantísimo es tener un registro de cáncer infantil, y los otros compromisos es tener mejores directivas, mejor legislación, tener una ley de cáncer infantil como existe en Chile, en México, que haga que disminuya el abandono, que se les otorgue una licencia remunerada a los papás, para que por ejemplo, y que no mueran por cáncer. Entonces, nació el año pasado, y de ahí hemos ido trabajando en forma muy activa, y ya en abril de este año se presentaron varios proyectos de ley en el Congreso de la República. Felizmente tuvo acogida, 4 congresistas presentaron un proyecto de ley para tener una ley de cáncer infantil en nuestro país. Este proyecto se juntaron, se discutió y se aprobó el martes 14 de julio en forma unánime por todos los partidos, y estamos esperando ahora que entre en agenda al Pleno lo más pronto posible, porque Claro. no pueden esperar, y además es voluntad política, ¿no? Los voceros de las bancadas dicen, los niños con cáncer son una prioridad, y lo metemos en el Pleno. Muy bien. Muchas gracias, doctor Iván Massa, oncólogo pediatra. Ha sido un placer poder contar con su presencia. Muchas gracias por estar en Nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Acompáñenos unos minutos porque nosotros vamos a tratar más adelante, Sofía, en unos segundos, otro tema interesantísimo también aquí en ¿Qué hacer en casa por Nacional?